Saludos, es un honor para mí ser parte del Centro Ricardo Salinas Pliego. Hoy he preparado para ustedes una reflexión acerca de la educación y el futuro que está llegando cada vez más rápido. Dentro de la educación están pasando cosas sin precedentes. Yo decidí titular esta charla Educación para un universo ambidiestro. Así que arrancamos con esta reflexión y espero que sea muy valiosa para ustedes. Empecemos viendo 4 momentos clave en la humanidad. Aquel momento donde caen el muro de Berlín, que llena de esperanza, de libertad, de ambición, un optimismo generalizado porque culminaba una época. Más tarde llega el ataque a las Torres Gemelas, ese optimismo se nos desmorona, se cae. Empezamos a perder desconfianza. Después, una caída brutal de todas las bolsas financieras en el mundo y una desconfianza ante las organizaciones. Y finalmente, lo que hemos vivido con COVID. Esto ha generado momentos de la humanidad que obligan a una profunda reflexión en todos los sentidos. Yo voy a ligar esta reflexión con la educación. ¿Cómo ocurre esto? Resulta que nos enfrentamos a millones y millones de estudiantes que requerían buscar conectividad, requerían entender cómo el aprendizaje en casa digital se podría hacer. Y la primera reflexión es, México, uno de los países que tiene mayor acceso a la conectividad, donde hay muchos millones de personas conectadas en las redes sociales, donde pasamos muchísimas horas en las redes sociales, de pronto no tenía el mismo nivel, el mismo grado de profundidad en temas educativos. Eso nos generó una brecha enorme, dolores, pérdidas, transiciones gigantescas. Hay una enorme incongruencia. ¿Por qué podemos utilizar las redes sociales en entretenimiento, en música y no en la educación? ¿Cómo en el mundo entero se dio un incremento terrible en el uso de videoconferencias, en el uso digital, todo mundo adaptándose a esta nueva realidad? Esto no va a volver atrás. En esta reflexión yo he pensado en 4 aspectos que son fundamentales en la educación. Quien entiende de pedagogía muchas veces no entiende de tecnología. Los que vienen del mundo de tecnología les cuesta trabajo llegar a la pedagogía. Ninguno de los dos entiende cómo hacer el mejor uso del capital, las inversiones, el retorno. Y ninguno de los 3 entiende cómo se cierran las brechas, cómo se usa el capital, la pedagogía, la tecnología para cerrar las brechas de aprendizaje. Ese es un punto fundamental y es donde yo he basado mis últimos 10 años de carrera. En este tipo de reflexión que dice, no estamos en una época de cambios, estamos frente a un cambio de época. Y la nueva innovación, las nuevas transformaciones no van a venir de tecnología, vienen de buscar nuevas formas de colaborar, nuevas formas de acercarnos a lugares donde no nos habíamos acercado antes. Tenemos en realidad en el mundo 2 tipos de personas, aquellas que añoran volver al mundo como era en febrero del 2020, regresar todo como estaba, y aquellas que ya abrazaron digitalmente esta nueva realidad, están permanentemente innovando, experimentando. Este tipo de dualidad es a lo que yo le llamo la necesidad de ser ambidiestros, de ver al mismo tiempo el pasado, el futuro, de acercarnos a cosas que eran lo mejor del mundo analógico, lo mejor de la experiencia presencial, con lo mejor de la experiencia digital. Aquí nos enfrentamos a esta imagen que a mí me marcó profundamente. En Centroamérica, este puente construido con la mejor tecnología, con una calidad de materiales impresionantes. Y decían, este puente no lo puede tirar absolutamente nadie. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que no lo tiró nadie, pero el cauce del río cambió su trayectoria. Y al hacer eso, nos queda la metáfora de que para lograr flexibilidad, el mayor desafío es la rigidez. Tenemos entonces que perder el control para ganar flexibilidad. ¿Y qué otra forma de perder el control
sino a partir de lo que ocurrió con una pandemia como la que nos acaba de afectar profundamente. Así que hago esta referencia. La vida de cada uno de nosotros es como una startup, es como un pequeño emprendimiento. Todos nosotros tenemos que repensarnos, tenemos que buscar oportunidades en donde no habíamos buscado antes. ¿Qué herramientas tenemos para hacer esto? Yo utilizo mucho las señales del futuro. Empezar a ver qué cosas están pasando que creo que se van a convertir en realidad, porque el futuro no es algo que está totalmente lejano, empieza en forma incipiente en señales que están ocurriendo hoy en el mundo. Vamos a recorrer alguna de estas señales. Por ejemplo, la incorporación de la educación emocional en todas nuestras escuelas, en todas nuestras universidades, la emoción de los docentes, la emoción de los niños, la emoción de los padres de familia, hoy es un capítulo que se había dejado fuera en la educación y que tiene que ser parte fundamental de todo lo que hacemos. Identificar las emociones es la mitad del logro. Si podemos identificarlas, podemos entonces gestionarlas. Y las emociones tienen emociones positivas, negativas, grados de intensidad, grados de afectación y grados de relacionamiento con otras personas. Así que esta es una de las primeras señales que quiero reflexionar con ustedes. Tenemos que traer las emociones a la educación, al trabajo, a los profesores, a los docentes, a los gerentes, porque no podemos abstraernos de las emociones. Y esto no lo va a poder reemplazar la tecnología. Las emociones van a ser siempre profundamente humanas. Lo que sí está pasando con la tecnología, entonces, es este mundo que hemos concebido como phygital, un poco físico y un poco digital, donde nosotros como consumidores, como aprendedores, como docentes, como padres, vivimos un mundo activo y pasivo en relación a nuestro vínculo con la tecnología. Hay cosas que la tecnología nos ayuda, nos complementa, nos pone una ruta cuando estamos manejando, nos pone una canción automáticamente, nos invita a hacer las recomendaciones para que otros mejoren. Esa parte del mundo digital que extiende y nos complementa va a ser una realidad. Esta es una señal que llegó para quedarse. Entonces, esta frontera entre lo físico, lo digital, la escuela, la familia, se puede aprender en cualquier lugar, se puede trabajar en cualquier lugar. No tenemos entonces que considerar que una universidad o una escuela es un espacio, son 4 paredes, está encerrado. Tenemos que pensar que se rompió esta idea, se puede aprender en cualquier momento, en cualquier lugar. Otra señal que me parece muy relevante es el crecimiento de lo que se llama la economía plateada. Esta idea de que nosotros en esta generación empezamos a vivir muchos más años que cualquier otra época de la humanidad, que vamos a ser productivos, que vamos a seguir consumiendo cultura, entretenimiento, viajes, pero sobre todo educación. Vamos a seguir trabajando hasta los 90 años y probablemente nos jubilamos por ahí de los 99. Este tipo de economía, la economía plateada, va a ser una realidad. ¿Quién está pensando en las universidades y en las escuelas para alumnos de 50 años, de 55, de 60? ¿Cómo estamos imaginando una educación que nos obligue a convivir y a generar una conversación entre diferentes generaciones? Lo que está hecho es un proceso donde aprendemos y luego trabajamos y luego jugamos, y todos estos mundos que tenían fronteras separadas de pronto se unen, aprendemos, jugamos, trabajamos y nos entretenemos todo el día, todas las épocas de la vida. Entonces vamos a pensar en estas nuevas universidades multigeneracionales que permitan a estudiantes de 50 años establecer una conversación con estudiantes de 24, porque así va a ser en el trabajo, porque se van a tener que relacionar de una manera distinta. Empezamos a ver otro tipo de señales, cómo se están rompiendo estas ideas tradicionales de la confianza con los datos, de qué significa darle nuestra información a una red social, de cómo la cuidan. Vamos a ser mucho más cuidadosos con la privacidad. También otra nueva señal, el crecimiento del audio, fenómenos de aprendizaje basados en la escucha, mucho menos en lo visual,
mucho más en la escucha. Y entonces, ¿quién está creando la estrategia de podcast, la estrategia de audio en una escuela, en una universidad? ¿Por qué los profesores no tenemos nuestro propio podcast? ¿Por qué no tenemos una estrategia de llevar a los alumnos a aprender en herramientas de audio y después traerlas al video y después a la experiencia física? Empezamos a ver estas señales para incluirlas en una forma de pensar. Si vieron el fenómeno de una red social como Clubhouse, que salió recién en el 2020 y tuvo un crecimiento exponencial, yo quedé impresionado al ver la cantidad de docentes que eran parte de esta red social y la cantidad de conversaciones. Yo he llevado clases de universitarios a Clubhouse, a que ahí discutan en una forma auténtica, pero utilizando únicamente su voz. Esto va a ser una señal de futuro. También, hace apenas unos días, surgió una noticia que a mí me pareció muy impactante. De pronto, estos lentes de realidad aumentada tuvieron una compra por una de las grandes empresas de consultoría para capacitar, para crear escenarios del futuro, capacitando a sus empleados en realidad virtual, en realidad aumentada. Esta noticia, que tiene apenas unos días, va a transformar la industria. Todo el mundo va a seguir, va a empezar a pensar cómo usar la realidad aumentada, la realidad virtual, para aprender, para hacerse una experiencia inmersiva en un entorno de trabajo, en un entorno de aprendizaje. También en el 2020, una señal fascinante. Elon Musk empieza a invertir en el primer chip que se le va a insertar al cerebro de las personas. Esto no es ciencia ficción. Esto está empezando a ocurrir hoy. Y este tipo de proyectos están captando millones de dólares, van a transformar la educación, van a transformar todo lo que sabemos. Asimismo, empezamos a ver que surge un nuevo mercado, el mercado de los NFTs, los Non-Fungible Tokens, que son estos activos digitales que alguien puede comprar y queda registrada la propiedad y la compra. Y entonces de pronto uno ve una noticia donde el primer tuit de la historia de la humanidad se compra por millones de dólares. O una imagen, se puede capturar un momento de un partido de fútbol, un momento de una charla, y eso uno puede comprarlo y va a ser dueño de los activos digitales. Este tipo de señales entonces empiezan a crear una frontera, un gemelo digital en cada uno de nosotros. Lo que antes solamente existía en el mundo físico, de pronto va a tener un gemelo digital. Todos nosotros vamos a tener un gemelo digital. ¿Cómo educamos a la generación de los gemelos digitales, nuestra huella digital? Hay muchísimas preguntas, muchísimas reflexiones. Tenemos hoy docentes que le dan clases a millones de personas. ¿Por qué? Porque lograron adaptarse digitalmente y se dieron cuenta que su clase no era para un grupo de 20 o de 30, su clase es para el mundo. Las plataformas tecnológicas permiten llevar ese contenido. Y entonces tenemos estos nuevos estrellas de cine, estos rockstars que son docentes que se atreven, docentes que han logrado romper la frontera de una clase para meterse en las plataformas digitales y de pronto convertirse en profesores de millones de personas. Es una reflexión enorme, es una reflexión que viene de esta integración de la tecnología con los procesos humanos, de que las redes sociales nos obligan a tener una presencia como estudiantes, como docentes, pero antes sabían en las escuelas quién era el estudiante por los 45 minutos o por la mañana que pasan todos los días. No sabemos quiénes son nuestros estudiantes en las redes sociales, qué violencia, qué tipo de interacción tienen, a quién siguen, qué tipo de información los está influyendo. Romper esta barrera entre el mundo que ocurría entre las 7 y las 2 de la tarde en un espacio y el mundo que ocurre en el espacio digital todos los días es una necesidad fundamental para el futuro y para esta educación ambidiestra. Tenemos ejemplos de profesores, en este caso un profesor de matemáticas en Brasil que le da clases a más de 5 millones de estudiantes en TikTok. Muchas de estas plataformas que originalmente se hicieron para el entretenimiento, para los juegos, que se hicieron para otro fin, empiezan a entrar en la educación, empiezan a llegar a la educación. Pero tenemos muchas cuentas pendientes. Tenemos cuentas pendientes, por ejemplo,
con el número de mujeres en la ciencia, con mujeres que no están entrando al mundo de la tecnología, de la matemática, de la ciencia. Surgió un movimiento hace apenas unos meses que se llamaba No Más Matildas, haciendo referencia a una científica que pudo haber sido tan famosa como Einstein, pero no lo fue por el simple hecho de haber sido mujer. ¿Cuántas mujeres han hecho logros impresionantes y se han tenido a lo largo de la historia que disfrazar o colocar en la parte, digamos, menos relevante porque tenían que tener un hombre que les diera la imagen pública? Esta cuenta pendiente vamos a ser la primera generación en lograr este tipo de equilibrio, en reconocer el talento, en reconocer el género. Cuando nosotros vemos lo que está pasando hoy en países como Afganistán, que vuelven a esta segregación, tendría que ser un dolor terrible para todos nosotros. Tenemos que ver que los entornos que limitan la libertad, limitan la humanidad. Tenemos también cuentas pendientes con la discapacidad, con la inclusión. Hemos creado un círculo donde los que tienen discapacidad pues probablemente viven en un círculo más pequeño. Hoy estamos frente a la gran necesidad de crear un círculo más grande donde quepamos todos, donde no quede nadie fuera. ¿Por qué? Porque en el mundo real las personas con discapacidad conviven en el mismo mundo con las personas que no tienen ese tipo de afectaciones o de limitaciones. Si no creamos un círculo más grande donde quepamos todos, estamos siendo incompletos. Tenemos que vincular, y la inclusión no es cómo hablamos, qué palabras utilizamos. La inclusión es crear círculos suficientemente grandes para que todos convivan. La tecnología hoy nos permite ser mucho más proactivos, nos permite que ya no sea una tecnología que está esperando pasivamente la inclusión o la instrucción de un ser humano. Hoy los adultos van a convivir con tecnología que les va no solo a acompañar, a dar información, a dar entretenimiento, a cuidar la salud. Va a ser una tecnología mucho más proactiva que va a anticipar necesidades, que nos va a conocer y se va a comunicar con el mundo en el caso de requerir ayuda. Vemos en casi todas las áreas del conocimiento y de la actividad humana, vemos que la tecnología nos complementa, extiende nuestras capacidades. En educación todavía no encontramos la fórmula para que la tecnología extienda nuestra capacidad de aprender. Extender nuestra capacidad de aprender, como lo están haciendo, como decía, las plataformas de juegos, donde el que más sabe enseña a otros, la comunidad lo acompaña, se comparte información, se genera diálogo, hay diálogo multigeneracional. Estas señales están ocurriendo. Yo hice un ejercicio hace apenas unos meses y me puse a buscar entre mis contactos en mis redes qué personas conocía yo que tuvieran un puesto de trabajo para el cual no existe una carrera, que trabajaran en una posición que si ellos o ellas salen de ese trabajo, la posición tendría que llamarse de una manera distinta. Hemos escuchado muchas veces que estamos preparando a nuestros estudiantes para puestos de trabajo que aún no han sido inventados, pero ese futuro ya está ahí. Yo encontré cientos de personas trabajando en áreas para las cuales no existe una carrera, o el puesto, cuando esta persona cambie, el puesto se va a tener que redefinir. Cada uno de nosotros, en un entorno de libertad, somos capaces de crear nuestro propio puesto de trabajo. Y en esa medida vamos a ser capaces de transformar nuestro mundo. Voy a entrar en un terreno mucho más específico a la educación. Hubo un artículo que salió muy recientemente que se llamaba Descomponiendo la Universidad, Unbundling Harvard. Los invito a que lo busquen. Es esta idea de que los procesos de una universidad se descomponen en pedacitos, se conectan con emprendimientos que lo hacen mejor que lo que hacía la universidad y se crea un ecosistema de procesos digitales que complementan a los procesos físicos. Y entonces una escuela o una universidad o inclusive la formación en corporativos
tiene que repensar cuándo la mejor experiencia es presencial. Y lo presencial tiene altos componentes de establecimiento de confianza y de construcción de relaciones. Si nosotros vamos a ir a un aula para escuchar un contenido, probablemente es mejor que lo hagamos en línea. Esta mezcla entre el mundo físico y el mundo digital, entre la experiencia híbrida de lo que se habla tanto, obliga a diseñar procesos, a diseñar una experiencia de aprendizaje cuando sale lo mejor de la experiencia presencial, cuando se construye confianza y relación. Si no, hay que hacer una experiencia que puede ser asincrónica, cuando tenemos que hacer una experiencia síncrona en línea o síncrona presencial o asíncrona pero en vivo, y entonces empezamos a tener diferentes elementos que configuran la educación del futuro. Las universidades, las escuelas entonces se descomponen en muchos pequeños pedazos que nos obligan a pensar todos estos elementos de diseño. ¿Cuándo construimos confianza? ¿Cuándo lo hacemos 100% digital? ¿Cuándo lo hacemos híbrido, presencial, síncrono, asíncrono? Y entonces una escuela no es más que una serie de componentes, de procesos que podemos reconfigurar y rediseñar. Yo aprendí esto hace muchos años, trabajando en la industria de la computación, cuando teníamos grandes computadoras, servidores, redes, pero estaban subutilizadas, había desperdicio. La pregunta hoy, ¿dónde estamos desperdiciando? En una universidad, en una escuela, en un programa de capacitación. ¿Dónde tenemos instalaciones utilizadas en forma subóptima? ¿Dónde podríamos crear lo mejor del espacio físico con lo mejor del espacio digital? Y les muestro un ejemplo, una señal que ya está ocurriendo. La Universidad de Arizona State, una de las más innovadoras por varios años consecutivos en los Estados Unidos, y una universidad pública que ha repensado el concepto de universidad. Es un núcleo donde está el conocimiento al centro. Después tiene una experiencia que ocurre en el campus, que es totalmente presencial, pero tiene otra capa, que es la experiencia presencial en el campus aumentada por tecnología. Una capa adicional, que es una experiencia híbrida, una experiencia de una capa adicional que es totalmente digital o masiva. ¿Y saben cómo esta universidad piensa en sus docentes? Los piensa como personas conectadas con un mundo distinto. Cada uno de estos docentes tiene un mapa con sus conexiones, con sus relaciones, con los temas que les interesan, con las personas alrededor del mundo. Si nosotros nos viéramos como individuos conectados con todos nuestros intereses, nuestras pasiones, nuestras capacidades y nuestras limitaciones para conectarnos con alguien más, de pronto la idea de tener un docente, un estudiante, no como alguien que enseña y alguien que recibe, sino como dos nodos que se conectan, que agregan valor, establecen confianza y relaciones, la mirada de la educación cambiará profundamente. Hay un estudio muy interesante que hizo la firma de McKinsey, hablando de la educación intencional. ¿Y cómo es la educación intencional? Es una matriz de 3 por 3 por 3. 3 objetivos en 3 meses, acompañándonos de 3 personas. Y esto que parece tan simple es profundamente transformador. ¿Qué pasa si todo nuestro aprendizaje lo hiciéramos teniendo claridad de nuestros 3 objetivos, poniendo un plazo corto y acompañándonos de 3 personas? Una persona que nos ayuda a mantener la disciplina, una persona que nos ayuda a identificar las emociones, una persona que nos da el conocimiento, la motivación que no teníamos. Y de pronto el aprendizaje intencional podría ser la mejor ruta de desarrollo. Esto quiere decir que no es importante el contenido que pasa por nuestra experiencia. Lo que es importante es desarrollar la capacidad de construir vínculos para que tengamos las redes de conocimiento permanentemente
activas. Es como si estuviéramos construyendo una red de tubería y lo importante no es el líquido que pasa por la tubería, sino qué tan bien conectada, qué tan variable, qué tan aceitada está esta red. Nuestro cerebro tiene que estar preparado para construir nuevas relaciones permanentes. Este ejercicio lo estamos haciendo hoy junto con el Centro Ricardo Salinas Pliego para crear, inspirados en el metro de la ciudad de Londres, una ruta de aprendizaje. Es como si uno se subiera a una estación del metro y se mete a la línea roja y de ahí decide recorrer 3 estaciones aprendiendo 3 objetivos y acompañándonos de 3 personas. Pero de pronto cambiamos a la línea azul y decidimos recorrer otras 2 estaciones con otras 2 personas para otros objetivos. Y de pronto, al recorrer esta línea, vamos construyendo habilidades, certificados, vamos construyendo capacidades y relaciones, probablemente multigeneracionales, que nos dan una capacidad de trabajo. Y probablemente va a haber una línea que no ocurre en una escuela o en una universidad o en línea. Va a ser la línea gris, donde uno va y vive una experiencia en una empresa. Se relaciona con el director financiero de la empresa que le enseña cosas que no se podrían aprender en la escuela. Este tipo de aprendizaje, que se llama el aprendizaje líquido, va a ser el futuro de la educación. Todo este trabajo, esta investigación, este esfuerzo, me ha llevado a pensar que la educación no se puede transformar desde dentro, que necesitamos vincularnos con emprendedores, con innovadores, con gente que está en el mundo haciendo este tipo de innovación. La industria de los hoteles o de los taxis no se transformó desde dentro, vino un emprendedor a transformarla. Y eso hizo que desde hace más de 10 años esté yo desarrollando el ecosistema de emprendimiento en educación, inspirando emprendedores a que decidan transformar la educación, que lo hagan como una misión, pero también que lo hagan como un negocio, porque hay por primera vez en la historia la capacidad de atraer capital, tecnología, impactar a millones de personas, como en pocas industrias en la humanidad. Gracias a este trabajo tuve la fortuna de haber sido reconocido como una de las 100 personas más influyentes en este sector en el mundo, siendo el único latinoamericano de esta lista y construyendo una red de contactos en Israel, en Australia, en Japón, en Gran Bretaña, en Brasil, en Perú, en Chile, haciendo proyectos fascinantes. Mi día ocurre relacionándome con personas que están todos los días transformando el mundo. Hace apenas unas semanas hicimos el catálogo de los 100 emprendedores más importantes en América Latina. Conózcanlos, acérquense a ellos, vean las fascinantes capacidades que están siendo desarrolladas para transformar la educación. Uno de estos emprendedores, que quiero simplemente mencionar, tomó Zoom como la plataforma de interacción y decidió hacer un software que facilita los exámenes dentro de una interacción digital, considerando la parte emocional, considerando la legitimidad de los exámenes, y como estos hay cientos, miles alrededor del mundo. Tenemos un concurso global con más de 20 países participando, más de 2,000 emprendedores que cada año nos sorprenden con la innovación educativa. Hay una metodología que obliga a pensar en el retorno de la educación. No es solamente el retorno de aprender o el retorno de la inversión en ese aprendizaje. Hay un retorno en el tiempo, hay un retorno en la información, hay un entorno en la confianza, en el cierre de brechas. Todos estos retornos hacen que la educación se pueda rediseñar con un propósito: prepararnos para vivir un universo ambidiestro, profundamente transformacional. Cierro con esta frase que me ha marcado mucho. El futuro existe primero en la imaginación, después en la voluntad y finalmente se hace realidad. Espero que esta reflexión
les haya dado puntos para empezar a transformarse, para tomar su aprendizaje en sus manos y para ser profundamente capaces de crear un nuevo futuro para nuestro país, para nuestra región, en entornos de libertad y en entornos de aprendizaje para toda la vida.